del trastorno del espectro autista, y nos acompaña una segunda invitada ya para esta jornada. Está con nosotros Adriana Ocampo, quien es también coordinadora de la parte de capacitación y formación de la Organización Venezolana de Autismo. También es psicopedagoga y especialista en el neurodesarrollo. Gracias también por acompañarnos en esta oportunidad en Argumentos. Muchas gracias por la invitación. Bien, y justamente, bueno, hablábamos en un aspecto general cómo está el tema de la atención en Venezuela, pero también es hablar cómo se enfrentan las familias, los cuidadores a los niños y también a los adultos, como mencionábamos, que bueno, esos niños van creciendo y que también hay que hacer ese análisis de cómo años atrás, quizás en el 1900, ahora, a la actualidad, al 2025, ha cambiado el tema incluso científico, de conciencia, de información, y que hoy en día entendemos que hay que realmente es adaptar la dinámica que tenemos en el mundo a estas condiciones atípicas. Y realmente cómo ve que es importante avanzar en eso y los aspectos que es importante que cada persona considere. Fíjate, es bien complejo como estaba explicando Joana en la primera parte. La diversidad siempre ha existido. ¿Qué sucede? Que antes no lo tomábamos en cuenta, lo dejábamos pasar o le poníamos nombres poco formales, el niño tímido, el niño callado o el hiperactivo, que estuvo muy de moda en una época ese término. Nuestros chicos hoy en día son totalmente diferentes, de hecho hasta desde que nacen. Antes nacíamos con los ojos cerrados, ahorita hasta casi que se sienten. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y como docentes, creo que es donde hay que hacer más eco en todos los ámbitos. Por ejemplo, en educación inicial, el maestro de educación especial debe tener una formación, porque ahí es donde llegan por primera vez. Y es ahí donde tenemos que empezar como a detectar, porque comienza lo que es la socialización. Y comienza también donde damos más esas primeras conductas. Y donde damos exigencia, porque dentro de casa no hay exigencias, en la escuela es donde comienza la exigencia. ¿Dónde lo vamos notando más? Que es lo que yo me he dado cuenta en consulta, cuando tienen 7, 8 años. Porque el compromiso es mayor. Ya no es solo el jugar en primaria, en lo inicial, sino que ya comienza donde me tengo que demostrar que sí sé todo lo que está dentro de mi cabecita. Nuestros niños tienen muchísima información, pero quizás de forma desorganizada. Le llama mucho la atención a la gente de que pueden hablar en mandarín, pueden hablar en inglés, se saben todas las capitales. Capacidad intelectual. Pero tú le dices dame y no entienden la orden de dame. Entonces, porque eso es social, eso no es académico. Entonces también está lo cognitivo, que es el poder ellos demostrar todos esos procesos de lo que son las funciones ejecutivas, cómo razono, cuál es mi estructura de trabajo, cuál es mi memoria de trabajo, si logro entender y no solo entender, sino mantener la información y después demostrarla, porque ahí es donde está el meollo, donde cómo demuestro yo realmente todo lo que soy y todo lo que sé, y eso tiene que ver con lo social, que es lo que realmente a nuestros chicos más les cuesta. Y después viene el bachillerato, donde venimos a los primeros años y vamos terminando como esa adolescencia, pero donde realmente si nos ponemos a ver madurativamente, es una adolescencia que termina siendo a veces hasta prolongada, porque no termina como son los parámetros. Nuestros niños entonces tienen muchísima mayor dificultad para comunicarse, para socializar. Les cuesta mucho más el poder entender la dinámica, no solo del bachillerato, sino la dinámica social, la dinámica de nuestros chicos, que no es la misma dinámica de nuestra época, por ejemplo, en mi caso. Pero todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Y eso tenemos que entender también como docentes. A mí me parece mucho que nuestros docentes se han mantenido en el tiempo, quizás como decía Joana, no nos vamos actualizando, que es algo sumamente importante. Entonces nos quedamos en que yo doy lo que puedo y realmente no es dar lo que puedo, es dar lo que tengo que dar, porque un médico no te puede decir yo di lo que pude, sino que yo di lo que realmente es mi trabajo. Por otro lado, también creo que hay una realidad. Hace poco tuve la oportunidad de participar con una profesora en el Colegio El Alba y tienen niños allí que están dentro del espectro. Y ella me mencionaba que, bueno,
hacen un esfuerzo por trabajar con los niños, pero a veces también pasa que ella decía, bueno, aquí no tenemos las condiciones, quizás no tenemos las herramientas, incluso hasta tecnológicas, o que deberíamos tener dentro de la institución. Y a mí sí, por otro lado, a veces siente que dejan los niños allí y es como, bueno, el profesor que se encargue, y ella dice, es un trabajo que se hace muy arduo, realmente trabajar con niños dentro del espectro, y ella decía, uno siente que no tienes como ese acompañamiento. Por otro lado, también es otra realidad que enfrentan los docentes. Es que tiene que haber una triada, tiene que haber trabajo en casa, que es muchísimo más importante el trabajo en casa. Por eso es sumamente importante que ellos trabajen lo que es la aceptación, lo que es el duelo, que tiene 5 etapas por las que tenemos que recorrer para poder llegar a la aceptación y poder obtener un aprendizaje. Está el tener aliados, que son los terapeutas, y tener los docentes aliados. Entonces, todo tiene aristas, por lo menos en la familia. Entonces, ponte que mamá se pone, pero papá no, o las familias no aceptan. Por lo menos en el caso de mi hijo, tiene ya 18 años, cumple 19 ahorita, fue diagnosticado a los 3 años, comencé el proceso a los 3 años, a los 3 años, 8 meses, ya yo tenía el diagnóstico ya a papel, aunque ya asistía a terapia, porque bueno, ya se iban encaminando por dónde iban las cosas, pero a veces la familia, no, pero es que él es muy inteligente, es que no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con lo cognitivo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con esa autonomía, esa independencia que a nuestros chicos les cuesta mucho. Entonces, es lidiar familia y el entorno familiar, es docente y a veces hasta la parte administrativa, directivos del colegio que también hacen su peso y un peso bastante fuerte. Y cuando hablamos de los terapeutas, de estas terapias operantes, que son quizás las más importantes, que es lenguaje ocupacional y psicopedagogía, nos enfrascamos, por lo menos en lenguaje, es que el niño habla. Ok, el niño habla, pero ¿cómo socializa? Espera para poder hablar. Te deja hablar de tu tema y mi tema. Entonces, ahí nos damos cuenta de que la socialización realmente no se da. Entonces, está la de lenguaje, está la de ocupacional, que no es solo motricidad fina y motricidad gruesa, sino que también tenemos que hablar de lo que es todo lo sensorial, habilidades de la vida diaria. Son muchas cosas que tiene que ver, por eso es que hablamos de especialistas en neurodesarrollo o especialistas en autismo, y por eso es que el diagnóstico es tan complejo, porque no es solo enseñar a que tenga una buena pronunciación, sino cómo trabaja ese lenguaje, que es comunicación. No es nada más que escriba bien o que tenga una buena coordinación al caminar, sino qué tan independiente soy, cómo están mis trastornos sensoriales, cómo los canalizo, cómo puedo regularme. Y cuando hablamos de psicopedagogía, entonces no solo hablamos de que sepan leer, escribir o sumar, sino que entonces sé tener ese razonamiento lógico, cómo lo manejo, cómo hago esas funciones, cómo manejo todos esos 10 ítems que tienen las funciones ejecutivas que son tan importantes para poder funcionar. Entonces no es solo hablar de las terapias, sino todo lo que abarca realmente y en lo que te tienes que especializar para poder trabajar. Por ejemplo, yo siempre cuando, más que todo en lenguaje, no es que habla y nunca fue lenguaje, pero no espera para que tú puedas hablar. Claro, cada caso al final es distinto. Es totalmente distinto, porque también las personalidades lo rigen. Andrés y Samuel. Así como ninguna persona se parece a otra, en ellos eso es peor. Es el mismo caso. Claro, eso también, como lo decía también nuestra invitada anterior, Joana Peñalver, cada caso se lo hace más complejo trabajarlo desde todas las instancias. Porque también la parte emocional también tiene mucho que ver en esto y también tiene que ver cómo te rige tu personalidad. Porque obviamente hablamos de que el autismo que es retraído, que es callado, pero no todos son así, porque están los que siempre quieren estar hablando y no dejan hablar a los demás. Claro, entonces hay diferentes elementos que eso hay que entender, sentarse. Hay características que es lo que da realmente el diagnóstico. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando y venimos con más de argumentos.